Quiero saludar ahora a Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público. Señor Correa, bienvenido a la tarde. Una censura más que sufre NTN 24 en Venezuela. Y yo comenzaría preguntando, ¿esto se está haciendo sistemático en Venezuela? ¿Se está haciendo común? Buena tarde. Buena tarde. Mira, efectivamente nosotros hemos venido documentando desde hace un buen tiempo bloqueos selectivos a algunos sitios web. Esos bloqueos empezaron siendo solo con el proveedor CanTV, que es el proveedor estatal, es la empresa estatal que provee, el principal proveedor de CanTV en Venezuela, pero es una empresa del gobierno venezolano, pero después se extendió a otros proveedores. La información que nosotros hemos recibido es que diariamente ellos definen cuáles son las páginas que todos los proveedores tienen que bloquear en Venezuela. Y eso ya se viene registrando de hace al menos 2 años. Empezaron bloqueando algunos sitios que ofrecían información sobre la salud del presidente Chávez, después sitios que ofrecían información sobre la tasa cambiaria del dólar, después la semana pasada fue algunos sitios web que tenían información hípica. Es decir, había una gama de sitios que están siendo bloqueados y que son bloqueados sin procedimiento judicial o administrativo alguno, sino que es un criterio arbitrario, discrecional, y por lo tanto es una afectación, en este caso censura, a las garantías a la libertad de expresión, por supuesto. Claro. Arbitrario. Esa puede definirse la manera en que se hacen estos cortes o estos bloqueos. En la agenda de los organismos venezolanos que tienen que ver con la reglamentación de las comunicaciones, pareciera que no está el comunicar, el participar, el explicar por qué se hacen estos bloqueos. No, es que básicamente ese es el problema. Es decir, evidentemente cualquier mecanismo que restrinja el ejercicio de un derecho tiene que ser mediante un procedimiento y tiene que ser por razones que están en los tratados internacionales de derechos humanos. Pero acá, en el caso de NT24, cuando se sacó de la parrilla de programación de la televisión por cable, de los servicios de televisión por cable, también se suspendió los sitios web. Eso se hizo en ese momento. Entonces, claro, es un mecanismo arbitrario que no permite el ejercicio del derecho a la defensa, que no permite rebatir los argumentos si es que hubieran. No se sabe por qué es que están, o por lo menos no lo verbalizan, por qué es que están suspendiendo o impidiendo que los venezolanos puedan ver esos sitios web. Entonces afectan el derecho de un canal como NT24 y afectan el derecho de las personas que en Venezuela querían ver o leer las noticias que ustedes proporcionan. La pregunta que mucha gente se hace, Carlos, es ¿por qué en Venezuela se le tiene tanto miedo a la información? ¿Por qué hay una guerra declarada, frontal, contra todo aquel que pretenda informar lo que está ocurriendo en el país? Claro, yo creo que hay un temor absolutamente sobredimensionado en relación a la circulación de información. Creo que hay mucho temor a que la gente conozca qué es lo que está ocurriendo o que las distintas visiones sobre lo que está ocurriendo puedan expresarse. Y todo mecanismo arbitrario se traduce en una acción discrecional que violenta un derecho y que por lo tanto responde a un ejercicio sin ningún tipo de control del ejercicio del poder, sino sencillamente lo hago porque me parece y responde básicamente a una cosa temerosa. Es decir, creo que hay un temor al debate, a que circule la información, a que de alguna manera algunas de las versiones oficiales puedan ser cuestionadas. Yo creo que es una profunda inseguridad, no es otra cosa. Y por otro lado, la consecuencia es lo censurado aumenta el interés en quiero saber, pero ¿por qué lo están censurando? ¿Qué es lo que están diciendo? Y la gente va a tratar de buscar por distintos mecanismos la manera de enterarse y buscar la información. La hegemonía comunicacional, Carlos Correa, ¿es hoy una realidad en Venezuela? Hace un par de semanas el Congreso, la Asamblea Nacional Venezolana aprobaba un crédito para combatir la guerra mediática. La pregunta es, ¿de qué guerra mediática se habla si hoy por hoy la mayoría de los medios que hacen vida en Venezuela están en manos del gobierno?
Bueno, a ver, yo creo que hay dos cosas. La primera cosa que es absolutamente inadmisible es que se esté hablando de guerra mediática, ¿no? Es decir, en una sociedad la palabra es el instrumento más noble para debatir, para contradecir, para de alguna manera la gente pueda, a partir de ese debate, formarse su opinión. Ya el mero connotación de guerra es un problema. En Venezuela, digamos, del conjunto de medios que hay en Venezuela, 8 de cada 10 tienen una línea editorial favorable al gobierno nacional. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita? Está ocurriendo que hay una lógica de saturación con nuevos canales por cable, con la obligación de que tienen que incorporarlos todas las cableoperadoras. Así entonces tenemos un canal de la Fuerza Armada, un canal ahora... Sí, se están anunciando numerosos canales y entonces, claro, eso lo que procuran es desplazar a otros medios de comunicación de las ofertas de las cableoperadoras que existen. Además de eso, se anuncian medios impresos nuevos, ¿no? El gobierno venezolano está imprimiendo nuevos y imprimiendo muchos diarios, periódicos gratuitos, y al mismo tiempo tiene el monopolio del papel. Entonces estamos hablando de una lógica en la que se sigue tratando de reducir el espacio del periodismo impreso. En el caso de la televisión ya te contaba, y después en las radios hay algunas radios que todavía siguen haciendo su trabajo, pero con profundas limitaciones y siempre sometidas a esta lógica discrecional y arbitraria que es inadmisible y que por supuesto hace que la comunicación se haga o se ejerza con miedo quienes deciden continuar haciendo periodismo en Venezuela. Carlos Correa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lamentablemente esta es la realidad de Venezuela en este momento. Pareciera que la premisa es mientras menos se sepa, es mejor. Bueno, yo creo que lo que hay es que de alguna manera seguir haciendo el esfuerzo porque la gente sepa, conozca y tome sus propias decisiones. Hay que construir los mecanismos para que la gente siga obteniendo la información que quiera. Y eso creo que es ahora mucho más difícil, pero también es mucho más necesario. Gracias a Carlos Correa. Muy buena tarde. Igualmente, hasta pronto.